Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FIDE Sebastián Fell y hoy vamos a tocar un tema que creo que es muy importante y es un tema para mejorar nuestro cálculo, es un método en realidad para calcular mejor en cierto sentido, pero también de forma más práctica y eso creo que es lo más importante. Para eso voy a sacar esta posición que se jugó hace muy pocos días la reciente Olimpiada de Batumi 2018 entre el equipo de Moldavia, del cual Iordachescu es su segundo tablero, contra el segundo tablero de Cuba, que es el gran maestro González Vidal. Viendo, si recuerdan, para la Olimpiada yo hice un video en donde puse varias posiciones de táctica. Si no lo vieron, acá arriba debería aparecerles el link. Y buscando posiciones me encontré con esta. Pero esta no la quise poner en ese video porque me pareció que era muy buen ejemplo para trabajar este tema, que es el método de exclusión o de eliminación. Tiene ambos nombres en español. Bien, ¿en qué consiste ese método? El método en realidad es muy sencillo. Se suele usar más que nada cuando trabajamos, cuando nos estamos defendiendo, ¿sí? Aunque no es exclusivo, valga la redundancia, el método de exclusión sirve también para otro tipo de posiciones, pero el más usual es usarlo cuando nos estamos defendiendo. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en lo siguiente. Cuando nos estamos defendiendo, generalmente nos estamos defendiendo de cosas muy concretas y por lo tanto no tenemos muchas opciones. Supongamos que tenemos tres jugadas que se nos ocurren en determinada posición. Esas van a ser nuestras tres jugadas candidatas. Entonces, lo que hay que hacer, por supuesto, es empezar a calcular esas jugadas, ¿no? Y ver las variantes y ver qué puede jugar nuestro rival, qué respondemos a eso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es parte del cálculo. Ahora, si nosotros de estas tres opciones vemos que hay dos que pierden de forma muy lineal, o sea, nuestro rival nos captura o nos da un jaque y captura o lo que sea y nos está ganando realmente muy rápido, y con la tercera opción no vemos cómo perdemos, tal vez perdamos igual, pero no lo estamos viendo. En cambio, en las otras opciones lo vemos muy fácil como perdemos. Entonces el método de eliminación lo que nos dice es jugar a tercera. Y no calcules más, en realidad es importante eso. No perder tiempo calculando, porque si de las tres opciones vemos que dos pierden rápido y la tercera no sabemos qué es lo que está pasando, hay que hacerla porque no hay otra, en realidad. Entonces no tiene sentido ponerse a calcular lo que puede llegar a pasar si es que no hay otra. Puede que igual estemos perdiendo, claramente puede que nuestra posición esté perdida, pero en todo caso, si las otras pierden fácil y esa no estamos viendo cómo pierdes porque capaz pierde de forma más complicada, y en ese caso nuestro rival lo va a tener un poco más difícil para encontrar la continuación ganadora. O puede ser que esa tercera opción no pierda, tal vez con esa tercera opción consigamos las tablas o incluso ganemos. En realidad no nos interesa, digamos, a la hora de elegir la jugada no nos interesa. Y ese es el factor práctico que tiene el sistema de eliminación. ¿Por qué sistema de eliminación? Porque las jugadas que pierden las eliminamos y nos quedamos con la única que no vemos como pierde, que no significa que no pierda. Por ejemplo, empezamos por esta posición. Las amenazas de blanco son bastante sencillas. El blanco nos está amenazando comernos la dama en una jugada. Y la dama tampoco puede irse a cualquier lado porque hay un jaque en F8 que es muy molesto. Por ejemplo, si jugamos, no sé, dama D4, entonces torre F8 jaque, única torre por, dama por y es mate. Entonces nos están amenazando la dama y si la dama se va mal, hay un torre F8. ¿Hay alguna forma de sacar la dama y seguir defendiendo F8? Sí, hay una única jugada que es dama H6, que incluso es jaque, entonces nos da un tiempo más para defendernos. Bien, ¿hay que calcular dama H6? No, porque cualquier otra jugada pierde instantáneamente. Cualquier otra jugada nos comen en F8, nos dan un jaque en F8, o también, no lo dije, ¿no? Pero también hay un jaque en H7. Cualquier otra jugada que hagamos de dama nos dan mate. Y si no movemos la dama, nos come la dama. No tenemos ningún otro jaque, no tenemos nada, otra cosa para hacer. La única jugada que no pierde instantáneamente es dama H6. Entonces hay que jugar dama H6 sin casi calcularla. No tiene sentido ponerse a calcular acá.
¿Se entiende cuál es la idea del método de eliminación? Básicamente es eso. Ya está. Con eso ya espero que haya quedado claro. Bueno, nos estamos viendo. Espero que os haya gustado. No, mentira. Obviamente lo vamos a hacer un poquito más difícil. A dama H6 jaque, el rey blanco se tiene que ir, digamos, única jugada de blanco es rey G1. Y ahora de vuelta. Ahora sí tenemos que calcular. Pero no es necesario calcular esta posición antes de hacer dama H6. Porque dama H6 era única. Y en esta posición tenemos que volvernos a poner a calcular. Bueno, todavía hay algunos peligros. Por ejemplo, hay un dama F6 jaque que parece peligroso, aunque el rey se va a G8 y no hay más jaques, pero puede ser peligroso. Veamos, como nos estamos defendiendo en cierta medida, está bueno empezar viendo que nos está amenazando el blanco. Entonces, dama F6 podría ser una amenaza, aunque después de rey G8, como dije, no hay más jaques y no nos pueden comer el peón de 6, pero tampoco es que parezca tan forzado. Así que dama F6 puede ser una amenaza, pero no es tan peligrosa por el momento. ¿Qué otra amenaza puede haber? Bueno, torre por E6 es otra amenaza. No porque nos estén comiendo un peón, sino porque después de torre por nos estarían amenazando dama E8, jaque y mate. Y mate en breve. Con el mate de escalerita que le llaman. Entonces torre por peón nos estaría amenazando mate. Y el mate es una amenaza importante. ¿Y hay alguna otra amenaza? Bueno, espero que hayan parado el video y hayan buscado qué amenazas hay. Siempre que yo hago una pregunta, ustedes tienen que parar. Porque hay otra amenaza de blanco que tal vez está un poquito más oculta. Tanto es así que yo creo que el gran maestro González Vidal no la vio. Y es la amenaza G5. ¿Por qué? Bueno, G5 es una jugada que debería entrar dentro de nuestra lista de candidatas porque es una jugada que amenaza a la dama. Y la dama negra está cumpliendo una función muy importante que es defender la casilla crítica G7. Por ejemplo, si el negro hace una jugada como, no sé, A5, que no tiene ningún sentido, lo juegan G5 y cuando la dama se va hay un dama F6 jaque seguido de dama G7. La dama en H6 es fundamental para defender el mate en H6, en G7. Entonces, G5 también es amenaza. Entonces, de estas tres amenazas que mencionamos, dama F6 jaque, torre por peón, torre por E6 y G5, de esas tres amenazas, dama F6 es capaz la menos importante. Y tal vez la más directa sea G5 porque está tocando directamente la dama. En cambio, torre por peón amenaza mate en una, pero ahí el negro capaz tiene una jugada todavía para hacer algo. En cambio, si nos juegan G5, no tenemos muchas jugadas, porque nos están amenazando la dama y la dama no tiene muchos lugares a donde irse. Tampoco hay mucho jaque ni nada. Pero las amenazas principales son G5 y torre por E6. Entonces tenemos que hacer algo para defendernos de esas amenazas. Bien, ahora que sabemos de qué nos tenemos que defender, es momento de buscar jugadas candidatas para nosotros. Obviamente, no solo hay que ver jugadas que defiendan las amenazas, sino que también hay que buscar jugadas de contraataque. Siempre hay que tratar de buscar la iniciativa. Si tenemos algún jaque, alguna captura, alguna amenaza que podamos hacer, también debería ser una candidata. Lamentablemente no hay ningún jaque. Rápido chequeo, pero no hay ningún jaque. Entonces, bueno, podemos ver a ver qué formas tenemos de defender las amenazas. Por ejemplo, torre de 3 a D6, defiende el peón de D6. Bien, defendimos una amenaza. Aunque en realidad capaz que puede jugar torre por igual, porque la torre negra en realidad está sobrecargada en defender la torre de 8 también. Así que no sé si es una amenaza entera. No sé si es una defensa completa. Pero también la jugada G5 parece muy fuerte, porque de esa amenaza no nos defendimos. Y como dijimos, la dama está amenazada y la dama no se puede ir porque viene dama F6 jaque y dama G7 mate. Así que la simple defensa del peón de E6 no sirve de nada. Bien, ¿qué otras formas tenemos a ver de defendernos? Bueno, otra jugada que se les puede ocurrir es G5. Ahí evitamos que el blanco juegue G5. Estamos evitando una de las amenazas de blanco. Pero el negro puede jugar torre por E6, que era la otra amenaza. Y encima ahora no solo está amenazando mate, sino que también está tocando la dama negra. Y el negro no tiene ningún jaque, no tiene ningún contrajuego, así que el negro acá está completamente perdido. Bien, entonces, todas las opciones, las primeras opciones que se me ocurren directamente pierden. Entonces, busquemos qué otras defensas hay. Bueno,
hay que buscar ahora jugadas de contraataque. Jugadas de defensa lamentablemente parece que no existen. Entonces hay que buscar jugadas de contraataque. En realidad sí hay otra jugada de defensa, que es la jugada caballo E3, por ejemplo. Esta es una jugada que también luce lógica porque, digamos, defiende el peón de D6, que ya no se puede comer. Y además nos permite tal vez algún jaque en D1 que puede darnos algún tipo de contrajuego, ¿no? No solo estamos defendiendo, sino que estamos tratando a ver si podemos dar algún jaque y molestar por algún lado. Ahora torre por E6 ya no existe, obviamente, pero el blanco puede jugar G5, que era la otra amenaza. Entonces ahora hay que ver qué hacemos ahí. Ya dijimos que la dama negra no se puede ir, así que la única opción que tendríamos sería torre D1. Sería la única jugada lógica para calcular, que es jaque. Pero el blanco puede tapar de alfil y nos siguen amenazando todo. Nos siguen amenazando la dama, nos siguen amenazando los jaques en F6, incluso el caballo. Incluso si torre por, vamos a hacer la jugada. Si torre por F1, podemos jugar torre por F1. Y ahora seguimos amenazando la dama, ahora también amenazamos la torre, amenazamos el caballo. El negro tiene prácticamente todas las piezas en el aire. Así que está perdido. Así que caballo de 3 tampoco está sirviendo. Entonces, ahora sí, ya que las jugadas defensivas no sirven, busquemos jugadas de contraataque. Bien, ¿qué jugadas de contraataque se nos pueden ocurrir? Como siempre, pausen el video y traten de ver si encuentran jugadas de contraataque. Bueno, a mí básicamente se me ocurrieron dos solamente. No soy una persona con tanta imaginación. Hay, por ejemplo, jugadas de contraataque como dama C1, que amenaza descubiertos, tiene el grave problema de que la dama H6 estaba defendiendo un montón de cosas, ¿no? Entonces acá el blanco tiene 1.000.000 de mates en 2, con torre por H7, dama F6, torre F8, son todos mates en 2. Así que este tipo de jugadas de contraataque claramente no sirven. ¿Qué otras jugadas de contraataque hay? Bueno, las dos jugadas que a mí se me ocurrían son torre de 3 a D7, contraatacando, amenazando la dama al rival. Entonces creamos una amenaza mayor y el blanco no tiene tiempo para efectuar sus propias amenazas. Y la otra jugada candidata que se me ocurría es caballo C3. De vuelta, al sacar el caballo de primera fila tengo opciones de torre de 1 jaque. Digamos, consigo jaques y eso me puede llegar a dar contrajuego. Y por supuesto, el caballo en E3 amenaza la torre de E2 con jaque. O sea, estoy amenazando comerle la torre con jaque. Eso también es un posible contrajuego. Obviamente, todo esto hay que calcularlo. Pero esas son las dos jugadas que se me ocurrieron a mí. Caballo C3 y torre de 3 a D7. Bueno, a veces es difícil decidir qué calcular primero, ¿no? En realidad es una pregunta que me han hecho muchas veces. Cuando tengo varias jugadas candidatas, ¿cuál calculo primero? No es muy fácil de decirlo. En posiciones no tan forzadas como esto, siempre la recomendación general es empezar calculando las jugadas más forzadas, que son las más fáciles de calcular. El problema es que en esta posición es tan compleja que todas las jugadas son forzadas, entonces no me sirve de nada ese consejo. Entonces, ¿cuál calcular primero? Bueno, generalmente uno necesita experiencia para, digamos, la experiencia es la que nos guía cuál puede llegar a ser más importante y cuál no, aunque continuamente nos estamos confundiendo. No hay una regla práctica. Un consejo práctico, que es bueno, es antes de calcular muy a fondo cualquier jugada, calcular un poquito cada una. Calcular 2 jugadas para adelante de cada una. Porque a veces si calculamos un poquito de cada una, nos damos cuenta rápidamente que alguna de esas líneas fracasa muy fácil, la descartamos rápido y después nos podemos concentrar en la otra. Bueno, hagamos eso. ¿Por cuál de las dos empezar? No sé. Voy a empezar por caballo C3, por ejemplo. Podríamos haber empezado por la otra tranquilamente. Entonces amenazamos la torre. Entonces veamos las dos jugadas candidatas de blanco, que son las jugadas G5 y torre por, que eran las amenazas concretas. Obviamente el blanco también puede jugar torre 1, por ejemplo, evitando que nos coman la torre, pero ahí obtenemos un alivio. Esa jugada en principio no es la que más nos molesta, así que yo ni la calcularía, empezaría calculando las otras. Si G5, bueno, caballo por torre jaque, obviamente, para eso jugué caballo C3. Y ahora el problema de blanco es que tengo 1.000.000 de jaques. Si el rey se va para F2, tengo dama H4 jaque
Y si rey por caballo, torre de 2. Y ahora el equipo combinado de dama, torre y tal vez la otra torre también, daría la impresión de que yo voy a dar mate antes que blanco. Entonces, en principio esta línea no me molesta y yo no la calcularía más que esto. Me concentraría a ver si hay otra cosa más molesta. No tiene sentido buscar a ver cómo doy mate acá. Y si en vez de rey F2 juega rey F1, entonces de vuelta torre jaque. Y si rey por caballo, bueno, dama H5 jaque o torre jaque y después torre... Digamos, tengo un millón de jaques y después la dama aparece por H5. Esto también va a ser mate en cualquier momento. Entonces, después de caballo por torre, en realidad no sé si hay mucho más que calcular. No tiene sentido, por lo menos en la práctica. Una cosa es durante el entrenamiento en casa, ahí capaz está bueno calcular hasta el final como parte de un entrenamiento. Pero en la partida no tiene ningún sentido porque el negro está atacando con dama y 2 torres contra un rey que está medio solo. Debería ser mate siempre. Entonces, con caballo C3, al amenazar la torre, que es casi la única defensa que tiene el rey blanco, hacemos que la amenaza G5 ya no exista. ¿Qué otra jugada hay? Bueno, la otra amenaza era torre por E6, que como dijimos amenazaba dama E8 jaque y mata a la siguiente. Entonces, entonces ¿qué opciones tiene acá el negro? Bueno, dijimos que una de nuestras ideas era poder tener un torre, perdón, una de nuestras ideas era poder tener un torre de 1 jaque. Pero el blanco juega alfil F1 y nos quedamos sin jaques en realidad. Tenemos un caballo de 2 pero no los come, no tiene mucho sentido. Y nos siguen amenazando el dama de 8. Así que el torre de 1 en principio no sé si es tan importante. Lo que hay que hacer es evitar dama de 8. Y no parece tan fácil. ¿Cómo evitamos dama de 8? Bueno, si buscamos un poquito, hay una jugada que parece muy rara, que es la jugada rey G8. Como el rey es una pieza fuerte que puede defenderse sola. ¿Cuál es la idea de rey E8? Rey G8. Que ahora si dama jaque yo puedo comerle la dama y después de torre por, ahora la torre de F7 está en el aire y en realidad acá el negro ganó. Por supuesto que la jugada dama de 8 ahora no tiene sentido. Rey G8 es única para defender la amenaza. Habría que ver si capaz conviene primero dar un jaque de torre en D1 y después rey G8 o jugar rey G8 derecho. Habría que entrar ahí en detalle de cuál es el mejor orden, si es que hay alguna diferencia, capaz que son lo mismo. Y la verdad es que rey G8 da muchísimo miedo, pero el blanco no tiene ningún jaque, que eso es algo muy importante. No hay ningún jaque. Y el negro siempre tiene en reserva el torre de 1, incluso un torre de 7 tal vez. Incluso ahora la dama también puede aparecer por C1 con jaque. Ahora de pronto el negro tiene cosas para hacer. Es verdad que a primera vista el rey en G8 luce horrible, pero si calculan con un poco de cuidado y tratan de encontrar ideas para el blanco, no hay ninguna idea del blanco que esté ganando ya. Bien, entonces, ¿hay que seguir profundizando en la posición? No, por lo menos en una partida, no. ¿Por qué? Porque si volvemos a esta posición, nosotros analizamos acá en caballo C3, pero también dijimos que el negro tenía otra opción, que era torre de 3 a D7. Entonces tenemos que analizar esa. Recuerden el consejo que les di antes. Analicemos un poco cada una de las jugadas, a ver si hay alguna que podemos descartar. Y después vemos si profundizamos o no. Entonces, veamos torre de 3 a D7. Bueno, si dama por torre, bueno, simplemente comemos. Y a torre por, sería dama por 2 torres, que materialmente no está tan mal. Le sacamos la dama, el rey negro ahora está un poquito más seguro, tampoco tanto, pero un poquito más seguro. Incluso una jugada como dama C1, defendemos el caballo, amenazamos descubiertos. Bueno, acá tenemos cierto contrajuego. Acá no es tan claro quién está mejor realmente. Entonces dama por torre en principio no, simplificamos. La simplificación no nos conviene en la defensa. Dama por E6 puede ser, pero cambiamos torres y ganamos algún tiempo en la defensa. Y el blanco acá no está amenazando gran cosa. En principio. Incluso podemos jugar un dama F8 para defendernos. Puede ser. Así que esa tampoco molesta. La primera que habría que ver en realidad es dama F6. Dama F6 jaque. Hay que verla porque jaque. Siempre hay que ver los jaques. Entonces dama F6 jaque. Aparte el negro tiene única rey G8. Y ahora no hay más jaques. Hay capturas, pero nos están amenazando la torre de F7. Así que lo más sencillo parece torre por torre.
tiene que retomar, el negro no tiene ningún jaque. Ahora lo más sencillo parece ser dama jaque, amenazamos la torre, y si el negro tapa de torre, entonces alfil de 5 y bueno, estamos perdiendo. Como mínimo, supongamos que el negro juega un dama F4 o alguna cosa así, le comemos en F7 y estamos jugando un final con una torre, con una calidad de más. Y encima el caballo negro no sé si está muy bien puesto. Así que en ese final el blanco tiene todas las opciones de ganar. Claramente y probablemente el blanco esté ganado. Entonces, ven como después de la jugada torre de 3 a D7, el blanco juega dama F6 jaque, única mover el rey, cambiar torres, dama por jaque, única tapar, alfil de 5 y perdimos material, como mínimo, si es que no nos dan mate, ¿no? Porque también hay cosas peligrosas con dama de 8, alguna cosa así. Entonces, esta variante está perdiendo de forma muy lineal, es jaque, captura, jaque, alfil de 5, gana. Es todo muy lineal, son solo 4 jugadas, no es una variante tan larga tampoco. Y el negro está forzado a cada paso. Entonces, volvamos a esta posición, que es la posición donde nosotros tenemos que elegir qué jugar con las piezas negras. Encontramos varias jugadas, ¿no? En principio empecé diciendo jugadas defensivas como caballo E3, torre es D6, G5, ninguna de esas defendida. Buscamos jugadas activas. Jugadas activas se me ocurrieron solo dos, caballo C3 y torre D7. Y de esas dos jugadas, torre D3 a D7 pierde de forma lineal. Y caballo C3 parece extremadamente peligrosa, porque recordemos que había que jugar un rey G8 muy raro, pero no vimos cómo perdía. Entonces, ¿hay que seguir calculando caballo C3? No, lo que nos dice el método de eliminación o método de exclusión es que si todas las demás pierden y caballo C3 es la única que no pierde, entonces tenemos que jugar caballo C3, medio como tirar una moneda al cielo y esperar. ¿Puede que estemos perdidos? Sí, puede que estemos perdidos. Pero en todas las demás perdemos muy fácil. En todas las demás estamos perdiendo de forma muy lineal. Y en cambio en esa no. O por lo menos no estamos viendo cómo. Entonces tenemos que tirarnos a esa variante y esperar que no estemos perdidos. Tal vez tenemos tablas. Puede ser. Tal vez estamos perdidos. Puede ser. Tal vez estamos ganados. Puede ser. Andás a ver. En la partida, la verdad es que el negro no calculó muy bien todo esto. Obviamente estamos en la jugada 48. Así que no sé cuánto tiempo había. Igualmente, si no me equivoco, en la Olimpiada en la 40 hay más tiempo. Así que si en la 40 le sumaron tiempo, en la 48. Igual la partida fue muy compleja. Habría que ver un montón de factores, ¿no? Pero la verdad es que el negro no llegó a calcular todo esto bien. Jugó caballo E3. Y caballo E3, como ya dijimos, venía G5 y perdía. Yo creo que lo más probable es que el negro no vio la amenaza G5. Al no ver esa amenaza, entonces no parecía tan grave. Pero una vez que viene G5, ahora el negro está perdido. Torre de 1 jaque, alfil F1 y en esta posición el negro abandonó. Para completar un poco el análisis, digamos, desde un punto de vista práctico, con todo lo que dije alcanza. Hay que jugar caballo C3 y ver qué pasa. Pero ya que no estamos jugando la partida y podemos analizar en profundidad, analice la posición en profundidad. Caballo C3 es la mejor jugada, no solo desde un punto de vista práctico, sino también desde un punto de vista técnico. Y acá contra torre por E6, que es como dije la única jugada crítica. Incluso si torre 1, por ejemplo, lo más simple es torre de 1 y cambiar torres y no está tan mal esto. Incluso no sé si estoy amenazando un dama de 3 jaque, puede ser. Torre por E6 es la jugada crítica. Y acá el detalle está, fíjense que antes cuando hicimos el cálculo no lo vimos y no nos importó en realidad. El detalle está en que la jugada correcta acá es rey G8 directamente. Torre de 1 jaque pierde, porque después del alfil F1, torre G8, acá el blanco puede jugar torre de E a F6. Y ahora hay demasiadas amenazas. Por ejemplo, creo que la amenaza principal es dama de 6 jaque. Pero también hay algunas otras cosas haciendo vueltas. Y si torre 1, D3, dama de 6. Y el blanco acá está ganado. En cambio, en esta posición, si jugamos rey G8 directamente,
en esta posición es tablas, aunque parezca loquísimo, aunque parezca que con la dama y las dos torres ahí al lado del rey el negro tiene que estar perdido, en realidad la posición es de tablas y hay muchas formas de hacer tablas. Lo interesante es que ahora torre de E a F6, que antes ganaba, si dábamos el torre de 1 jaque antes ganaba, ahora esta jugada pierde. ¿Y por qué pierde? Porque ahora viene torre de 3 a D7 y a dama de 6. En la variante anterior el alfil blanco estaba en F1, ahora está en G2. Y ahora que con el alfil en G2, el negro tiene la posibilidad de hacer un caballo de 2 jaque salvador. Antes obviamente con el alfil en F1 nos comen el caballo y listo. Pero este jaque salvador, la dama no puede comer el caballo porque nos comemos la torre de F7 y ganamos calidad. Pero si se mueve el rey no es mucho mejor. Si rey F1, ahora sí, torre de 1 y por ejemplo a rey, acá dama H4 y ahora es el negro el que está dando mate antes de que lo logre hacer el blanco. Así que acá el negro está ganando. Así que caballo C3 era la jugada correcta y después de torre por rey G8 única y esta posición es de tablas. Si el blanco juega bien obviamente. Y el negro también. Entonces, noten que en el análisis durante la partida no es importante ver si hay que jugar el jaque en D1 o no y hacer rey G8 directo. La verdad que no es tan importante durante la partida. Y tampoco es importante ver si esta posición es tablas. Durante la partida no importa si esta es tabla, perdemos, ganamos, no importa la evaluación. Lo que importa es que esta es la única que no pierde fácil. Entonces hay que hacerla. Eso es lo que nos dice el método de eliminación. Y como verán, no nos ayuda mucho a la hora de calcular mejor, sino que nos ayuda más que nada en la práctica a la hora de tomar decisiones de forma más rápida, sin perder tiempo, calculando variantes de más. Y no solo es tiempo, sino que también es cansancio. Si uno calcula muchísimo, a la partida cuando se va alargando se cansa más y pueden aparecer más errores antes. En cambio, gracias a este método, uno puede eliminar opciones mucho más fácil, jugar mucho más fácil, tener que calcular menos, descansar más, o sea, no cansarse tanto durante la partida. Y todo eso redunda en un mayor beneficio en la partida práctica. Espero que se haya entendido este método de exclusión o eliminación. Es un método muy muy importante, sí, que aparece, no lo inventé yo ni nada parecido, aparece en un montón de libros muy bien explicados, con muchos ejemplos. Este ejemplo se jugó hace 2 semanas creo, así que no aparece en ningún libro todavía, pero me pareció muy instructivo y creo que nos ayuda muy bien a entenderlo. Y espero que ahora que lo haya entendido, lo que tienen que hacer es ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica generalmente es con un entrenamiento, elegir posiciones. Hay muchos libros de Boresky, de Agar, de Yusupova. Hay muchos autores que han tocado este tema con muchos ejemplos. Y la idea es poner en funcionamiento este método para que después, durante la partida, sea mucho más sencillo utilizarlo. Es un método que lo usa todo el mundo, por lo menos todos los que lo conocen. Así que espero que les haya gustado el video, espero que hayan aprendido, espero que lo puedan aplicar en sus próximas partidas y que les traiga muy buenos resultados. Es un método que se puede usar en cualquier nivel, no hace falta ser gran maestro para usarlo. Y como dije, es un método que funciona mucho mejor en la defensa, porque ahí es donde estamos más limitados en las opciones que en otros momentos de la partida. Si te gustó este video y querés ver más videos para mejorar tu ajedrez, ya sea, en este caso estuvimos hablando sobre el cálculo, pero también sobre el juego posicional. Incluso voy a empezar a poner más videos de finales, que me lo piden mucho y no estoy haciendo. Si querés básicamente jugar mejor, te recomiendo suscribirte al canal. Por algún lado va a aparecer el loguito de Estudiando Ajedrez, si haces clic te suscribís. Y bueno, como siempre, cualquier duda, comentarios, recuerden que abajo me pueden escribir. Yo siempre respondo, siempre, aunque sea con una carita feliz. Me encanta responder mensajes. Así que nos vemos muy muy pronto. Soy el maestro y entrenador de FIDE, Sebastián Fell, para el canal Estudiando Ajedrez. Nos vemos.